A sus 54 años, cuando muchos creían que Alejandro Fernández había superado los capítulos más turbulentos de su vida, sorprendió al público. Un breve comunicado, pero suficiente para revolucionar las redes sociales. Está embarazada, nos casamos. No era un rumor ni una insinuación. Él mismo lo confirmó. ¿Qué está pasando realmente tras bambalinas? ¿Es un amor predestinado o una decisión que generará debate entre familiares y fans? Y lo más importante, ¿por qué a su edad Alejandro decide empezar de cero? A los 54 años, cuando muchos pensaban que Alejandro Fernández ya había vivido todas las etapas intensas del amor, él decidió empezar otra vez. Sin rodeos, sin esconderse, sin preparar el terreno. Lo dijo claro: ella está embarazada y nos vamos a casar. Una frase sencilla pero suficiente para sacudir a quienes creían que ya lo sabían todo sobre su vida. Durante muchos años Alejandro fue asociado con romances apasionados, con titulares encendidos, con historias que nacían y se apagaban bajo la mirada pública. Pero esta vez hay algo distinto. No suena a impulso. No suena a escándalo. Suena a decisión. Y eso cambia completamente la narrativa. Porque a los 54 no se trata de impresionar a nadie, se trata de elegir con conciencia. La noticia cayó como un rayo entre sus seguidores. Algunos se celebraron la valentía de volver a apostar por el amor. Otros se preguntaron si era el momento adecuado para empezar de nuevo como padre. Y ahí está el punto que más inquieta: convertirse en padre otra vez, cuando ya has recorrido gran parte del camino. ¿Es una locura romántica o el acto más honesto de un hombre que finalmente sabe lo que quiere? Lo que más llamó la atención no fue solo el embarazo ni la boda próxima, sino la serenidad con la que asumió la noticia. No hubo justificaciones largas, no hubo explicaciones dramáticas. Solo una afirmación firme, casi tranquila, como si para él fuera la consecuencia natural de algo que lleva tiempo creciendo. Y cuando alguien habla así sin titubeos, deja claro que no se trata de una aventura pasajera. Hay que entender algo. Alejandro no es un joven impulsivo. Es un hombre con hijos, con una historia sentimental conocida, con heridas y aprendizajes acumulados. De papás, ha perdido, ha reconstruido su imagen pública más de una vez. Por eso esta decisión pesa diferente. No es el inicio de una fantasía, es la continuación de una vida que todavía tiene capítulos por escribir. Muchos se preguntan por qué ahora. ¿Por qué arriesgar la estabilidad conquistada? ¿Por qué exponerse otra vez a comentarios, críticas y especulaciones? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que parece. Porque el amor no entiende de calendarios. Porque cuando aparece alguien que transforma tu forma de mirar el futuro, las cifras dejan de importar. Y Alejandro, lejos de esconder esa transformación, la abrazó públicamente. También hay un detalle que no pasa desapercibido: la palabra compromiso. No habló solo de un embarazo, habló de matrimonio, habló de formalizar, de dar un paso definitivo. En un mundo donde muchos prefieren mantener relaciones sin etiquetas, él eligió lo contrario. Eligió decir: vamos a casarnos. Eso a los 54 no es un gesto ligero. Es una declaración de intención. Las redes se llenaron de opiniones cruzadas. Hay quienes creen que es la prueba de que nunca es tarde para reinventarse. Otros dudan, cuestionan, analizan cada movimiento. Pero mientras el debate crece, Alejandro parece mantenerse firme. No intenta convencer a nadie. No necesita aprobación colectiva para validar su felicidad. Y quizá ahí radica la verdadera sorpresa. No en el embarazo. No en la boda, sino en la seguridad con la que enfrenta esta nueva etapa. A los 54, Alejandro Fernández no busca aplausos por valentía ni comprensión por edad. Simplemente vive. Vive como un hombre que ha aprendido que el tiempo no se mide en años, sino en oportunidades que uno se atreve a tomar. Esta confirmación no es solo una noticia de entretenimiento. Es el inicio de un capítulo que puede redefinir su imagen pública y, más importante aún, su vida privada. Porque traer un hijo al mundo y comprometerse en matrimonio implica algo más profundo que titulares llamativos.
Implica responsabilidad, madurez y una convicción que no se improvisa. Y mientras el mundo opina, él avanza, con paso firme, con la certeza de que esta vez no se trata de un impulso, sino de una elección consciente. A los 54, Alejandro Fernández demuestra que las historias importantes no siempre ocurren al principio de la vida. A veces el giro más inesperado llega cuando creías que ya habías visto todo. Durante mucho tiempo Alejandro Fernández mantuvo esta relación lejos del ruido mediático. No hubo grandes anuncios al inicio, no hubo fotografías estratégicas para confirmar sospechas. Fue una historia que creció en silencio, casi como si ambos quisieran protegerla del peso de la fama. Y eso viniendo de alguien cuya vida sentimental siempre estuvo bajo lupa, ya decía mucho. Ella no apareció de la nada. No es un personaje improvisado para un titular impactante. Es una mujer que, según quienes los conocen de cerca, aportó estabilidad en un momento en que Alejandro parecía más enfocado en su vida personal que en alimentar rumores. No se trata solo de romance, se trata de equilibrio. Y a los 54 años, el equilibrio vale más que la intensidad pasajera. Lo interesante es cómo comenzó todo. Se conocieron sin grandes escenarios, sin la presión inicial de una relación pública. Primero hubo complicidad, luego confianza. La conexión no fue explosiva ni escandalosa, fue gradual. Y eso para un hombre acostumbrado a historias intensas representa una evolución evidente. Alejandro no estaba buscando espectáculo, estaba buscando calma. Muchos seguidores se preguntan qué tiene ella que lo llevó a dar un paso tan definitivo. La respuesta no está en la diferencia de edad ni en la imagen exterior. Está en la forma en que él habla de ella. Cuando menciona su nombre hay una serenidad distinta. No es el entusiasmo impulsivo de otras etapas. Es la tranquilidad de alguien que encontró un espacio donde puede ser simplemente Alejandro sin etiquetas de estrella ni expectativas externas. Esta relación también demuestra algo más profundo: la capacidad de cambiar. Durante años, Alejandro fue percibido como un hombre apasionado, incluso impredecible en el amor. Pero hoy la narrativa es diferente. Ya no se trata de conquistar, sino de construir. Ya no se trata de vivir el momento, sino de proyectar futuro. Y eso solo ocurre cuando una relación deja de ser superficial y se convierte en un proyecto compartido. Ella, por su parte, ha sabido mantenerse firme frente a la presión pública. No ha buscado protagonismo excesivo. No ha respondido a cada comentario. Ha dejado que la relación hable por sí misma. Y esa discreción en un entorno tan expuesto fortalece aún más la percepción de autenticidad. No están intentando convencer a nadie. Simplemente están viviendo su historia. El anuncio del embarazo no fue una sorpresa aislada, sino la confirmación de que la relación ya estaba en un punto sólido. No se improvisa una decisión así. Implica conversaciones profundas, acuerdos, planes. Implica mirar el futuro y decir: quiero que estés ahí. Alejandro no dio ese paso por impulso. Lo dio porque encontró a alguien con quien quiere compartir no solo el presente, sino lo que viene. También hay que considerar el contexto emocional. Después de relaciones anteriores que estuvieron marcadas por altibajos, esta historia parece tener un ritmo distinto. Más maduro, más consciente. Tal vez no sea el amor más ruidoso de su vida, pero podría ser el más estable. Y a esta altura, estabilidad es sinónimo de fortaleza. El público siempre busca detalles: cómo se conocieron exactamente, cuánto tiempo llevan juntos, qué dijeron sus amigos más cercanos. Pero lo esencial no está en la cronología, sino en la transformación visible. Alejandro se muestra diferente, más centrado, menos reactivo, más seguro en sus palabras. Y esa seguridad suele ser el reflejo de una relación que aporta, no que resta. En el fondo, la pregunta que muchos se hacen es si esta mujer es el gran amor definitivo. Tal vez esa etiqueta no sea necesaria. Lo que sí es evidente es que ella representa un punto de inflexión, un antes y un después en la manera en que Alejandro concibe el compromiso. Porque cuando un hombre que ya lo ha vivido casi todo decide volver a apostar por matrimonio y paternidad, no lo hace por presión ni por ilusión momentánea.
Lo hace porque encontró a alguien que le devolvió el deseo de construir. Y eso, más allá de cualquier titular, es lo que realmente explica por qué hoy, a los 54, Alejandro Fernández está dispuesto a empezar de nuevo. Cuando un hombre de 54 años anuncia que va a ser padre otra vez y que además se casará, la noticia no impacta solo al público. Impacta primero a la familia. Y en el caso de Alejandro Fernández, hablar de familia significa hablar de una estructura ya formada de hijos adultos, de una historia que no empezó ayer. Por eso la gran pregunta no fue solo cómo reaccionó el mundo, sino cómo reaccionaron los suyos. Alejandro ya ha vivido la experiencia de la paternidad. Sabe lo que significa criar, acompañar, equivocarse y aprender. No es un novato enfrentándose a lo desconocido. Sin embargo, convertirse en padre nuevamente en esta etapa implica algo distinto. Implica reorganizar prioridades, energía, tiempo. Y eso inevitablemente genera conversaciones internas, ajustes, incluso dudas. Muchos imaginaron posibles tensiones. ¿Cómo recibirían sus hijos la noticia? Con entusiasmo, con sorpresa, con reservas. En familias consolidadas, una nueva vida puede ser una bendición, pero también un cambio profundo en dinámicas establecidas. No se trata solo de aceptar a la nueva pareja, sino de aceptar una nueva etapa que transforma el mapa familiar. Lo que ha trascendido es que Alejandro no tomó esta decisión sin diálogo. No fue un anuncio unilateral, fue un proceso. Y ahí se nota la diferencia entre el hombre impulsivo de otras épocas y el Alejandro actual. Antes de hablar públicamente, habló en casa. Antes de hacer declaraciones, escuchó opiniones. Eso revela algo fundamental. Esta nueva etapa no busca dividir sino sumar. Claro que hubo sorpresa. Sería ingenuo pensar lo contrario. Cuando una familia ya tiene su equilibrio, cualquier movimiento genera ondas. Pero también hay un elemento que pesa mucho: el respeto. Alejandro ha construido con sus hijos una relación basada en cercanía y confianza. Y cuando esa base existe, los cambios no se viven como amenazas, sino como evoluciones. Al mismo tiempo, el entorno más amplio reaccionó con opiniones encontradas. Algunos admiraron el valor de abrazar la paternidad nuevamente. Otros insinuaron que podría ser un desafío demasiado exigente físicamente o emocionalmente. Y es cierto, criar no es sencillo a ninguna edad. Pero tampoco es una cuestión de calendario, es una cuestión de disposición. Hay algo que no puede ignorarse. Alejandro no está huyendo de la responsabilidad. Está entrando en ella conscientemente. Sabe lo que implica. Sabe que no es solo una imagen bonita para redes sociales. Es desvelo, es presencia, es constancia. Y aceptar eso a los 54 no es imprudencia, es compromiso. También es interesante observar cómo esta noticia redefine su imagen pública. Durante años fue visto principalmente como artista, como figura romántica, como hombre de escenario. Ahora vuelve a posicionarse en un rol profundamente humano, el de padre. Y esa faceta conecta con el público de una manera distinta, más cercana, más real. Dentro de la familia, este nuevo capítulo puede convertirse en un puente generacional. Un hijo que llega cuando los otros ya han crecido transforma perspectivas. Los mayores miran la vida con otros ojos. El padre vive la experiencia con más paciencia, con menos ansiedad por demostrar algo. Todo cambia de tono. Por supuesto, no todo es simple. Adaptarse exige apertura. Reorganizar expectativas requiere madurez. Pero si algo ha demostrado Alejandro en esta etapa es que no teme a los desafíos emocionales. No está buscando comodidad absoluta. Está buscando plenitud. Y mientras algunos siguen analizando si era el momento adecuado, él parece centrado en algo mucho más importante: que su familia, en todas sus formas, encuentre armonía en esta nueva etapa. Porque al final, más allá de titulares y debates, lo que verdaderamente determinará el éxito de esta decisión no será la opinión pública, sino la solidez del vínculo familiar que logre construir a partir de ahora. Durante muchos años, el nombre de Alejandro Fernández estuvo ligado no solo a la música, sino también a historias sentimentales intensas. Relaciones que comenzaron con fuerza, que ocuparon portadas, que despertaron ilusiones y también polémicas.
Su vida amorosa siempre fue observada con lupa analizada, comentada. Y cuando alguien ha vivido tanto bajo esa presión, cada nueva decisión se convierte inevitablemente en comparación con el pasado. A los 54 años, empezar de nuevo no es simplemente un gesto romántico. Es un acto que implica mirar atrás y aceptar lo que fue. Alejandro ha experimentado amores que parecían definitivos, rupturas que dejaron huella y momentos en los que su vida privada se convirtió en conversación pública constante. No se puede ignorar esa historia. Forma parte de su identidad. Forma parte del hombre que es hoy. La gran diferencia ahora es el enfoque. Antes sus relaciones estaban marcadas por la intensidad inmediata, por la exposición casi inevitable, por una energía que parecía moverse al ritmo de la fama. Hoy el movimiento es distinto, más pausado, más consciente, más selectivo. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando alguien aprende de sus propios ciclos. La presión mediática tampoco ha desaparecido. Cada palabra que pronuncia se convierte en titular. Cada aparición genera especulación. Pero su actitud frente a esa presión ha cambiado. Ya no responde con impulsividad, ni intenta desmentir cada rumor. Simplemente avanza. Esa seguridad es en sí misma una declaración silenciosa de madurez. Volver a hablar de matrimonio en esta etapa es significativo. No se trata de ilusión juvenil, ni de una promesa ligera. Se trata de asumir que el amor puede transformarse con los años, que puede dejar de ser tormenta para convertirse en construcción. Y para alguien que ha vivido romances públicos tan comentados, decidir formalizar otra vez implica una convicción profunda. Muchos se preguntan si el pasado pesa. Claro que pesa, siempre pesa. Pero no como carga, sino como aprendizaje. Alejandro no está repitiendo una historia idéntica. Está escribiendo otra con herramientas distintas. La experiencia le ha dado perspectiva. Sabe reconocer señales, sabe medir expectativas, sabe lo que significa sostener un compromiso cuando las cámaras se apagan. También existe la presión interna, esa que no viene del exterior. A cierta edad, uno se cuestiona más. ¿Tengo la energía suficiente? ¿Estoy listo para asumir otra vez la responsabilidad total? ¿Es esto lo que realmente quiero? Y cuando alguien responde afirmativamente a esas preguntas, lo hace después de reflexionar mucho. No hay espacio para decisiones improvisadas. La idea de volver a ser padre puede generar dudas en quienes observan desde fuera. Pero para Alejandro, lejos de representar una carga, parece representar una renovación. La paternidad en la madurez tiene un matiz distinto. Hay más paciencia, menos urgencia por demostrar algo, más capacidad de disfrutar cada etapa. Tal vez no sea más fácil, pero sí puede ser más consciente. Lo que resulta evidente es que no está intentando recuperar juventud ni desafiar el paso del tiempo. Está aceptando su edad con naturalidad. No es un hombre que huye de los años. Es un hombre que los integra en su historia. Y eso le permite tomar decisiones sin necesidad de justificar cada paso ante el mundo. El pasado no desaparece, pero tampoco define el futuro por completo. Alejandro Fernández parece haber entendido que la verdadera libertad no consiste en evitar errores, sino en aprender de ellos y avanzar con claridad. Casarse otra vez, formar una nueva familia, abrazar una etapa distinta, no es un retroceso, es una evolución. En lugar de mirar su historia sentimental como una cadena de capítulos cerrados con dificultad, hoy la contempla como un proceso que lo llevó hasta aquí. Y si algo demuestra esta nueva decisión es que no teme a los cambios incluso cuando el mundo cree que ya debería mantenerse estable. A los 54 comenzar de nuevo no es un acto de rebeldía. Es un acto de coherencia con lo que siente. Y en un entorno donde muchos prefieren evitar riesgos emocionales por miedo al juicio público, Alejandro está eligiendo exactamente lo contrario a arriesgarse, pero esta vez con la serenidad que solo dan los años y la experiencia. A los 54 años, Alejandro Fernández no está viviendo una historia improvisada. Está viviendo una historia elegida. Y esa diferencia es clave para entender por qué este capítulo ha generado tanto impacto.
No se trata solo de una relación de una boda o de la llegada de un hijo. Se trata de un momento en el que todo lo vivido anteriormente cobra sentido y desemboca en una decisión que parece más firme que cualquier otra en su pasado. Durante años el amor en su vida fue intenso, visible, a veces incluso impredecible. Había pasión, había momentos inolvidables, pero también había inestabilidad. Y cuando uno ha pasado por tantas experiencias, llega un punto en el que deja de buscar emociones pasajeras y empieza a valorar lo que permanece. Eso es exactamente lo que refleja esta etapa. No es el amor más ruidoso, pero podría ser el más auténtico. Convertirse en padre nuevamente no es solo una noticia que sorprende, es una transformación profunda. Porque no se trata de repetir una experiencia, sino de vivirla desde otro lugar. A esta edad la paternidad ya no está acompañada de ansiedad por hacerlo todo perfecto, sino de la calma de saber que lo importante no es la perfección, sino la presencia. Alejandro no está empezando desde cero, está empezando desde la experiencia. Y eso cambia completamente la forma en que se enfrenta a lo que viene. También hay una dimensión emocional que muchas veces pasa desapercibida. Cuando una persona decide formar una nueva familia en una etapa avanzada de su vida, lo hace porque ha encontrado algo que le da sentido. No es una huida, no es un capricho, es una respuesta a una necesidad interna. Es decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace sentir completo. Y esa claridad no aparece de un día para otro. El matrimonio en este contexto adquiere un significado aún más fuerte. No es una ilusión romántica como en la juventud, donde todo parece eterno sin necesidad de demostrarlo. Aquí hay una intención clara de construir, de sostener, de comprometerse incluso cuando las circunstancias no sean perfectas. Porque Alejandro sabe que el amor no es solo emoción, es también decisión diaria. Muchos han intentado encasillar esta historia como un amor tardío, pero esa etiqueta se queda corta. No es tarde si llega en el momento en que uno está listo para recibirlo. Y quizá esa es la gran enseñanza que deja este capítulo. El tiempo no define la validez de una historia, la define la forma en que se vive. Además, esta nueva etapa también tiene un impacto en cómo el público lo percibe. Ya no es solo el artista consolidado y el hombre que protagonizó romances intensos. Es alguien que demuestra que la vida sigue en movimiento, que no se detiene en lo ya logrado. Y eso genera una conexión distinta con la audiencia más cercana, más humana. Por supuesto, no todo será sencillo. Empezar una familia, asumir nuevas responsabilidades, equilibrar la vida personal con la profesional. Todo eso implica retos reales. Pero hay algo que juega a su favor: la madurez. La capacidad de entender que no todo se controla, pero sí se puede enfrentar con serenidad. Y esa serenidad es precisamente lo que transmite en esta etapa. Hay quienes ven riesgo en su decisión. Otros ven valentía. Pero tal vez ninguna de esas palabras capture completamente lo que está pasando. Porque más allá del juicio externo, lo que realmente importa es que Alejandro está alineado con lo que siente. Y cuando alguien toma decisiones desde ese lugar, lo que construye suele ser más sólido. Este podría ser, sin exagerar, el capítulo más importante de su vida. No porque sea el más visible, sino porque puede ser el más significativo a nivel personal. Un capítulo donde deja de actuar según lo que se espera de él y empieza a vivir según lo que realmente desea. Y al final, más allá de su historia, queda una pregunta flotando que conecta con cualquiera que esté viendo esto. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades por pensar que ya no es el momento? ¿Cuántas veces nos detenemos por miedo al qué dirán? La historia de Alejandro Fernández no es solo sobre él. Es un recordatorio de que la vida no tiene una única línea de tiempo. A los 54, él decidió no quedarse en lo seguro. Decidió apostar, construir, empezar otra vez. Y quizás ahí está lo más poderoso de todo: entender que nunca es tarde para escribir un capítulo que realmente valga la pena. La vida de Alejandro Fernández nos recuerda algo que a veces olvidamos con facilidad. No existe una edad correcta para amar, para comprometerse o para empezar de nuevo. A los 54 años, cuando muchos esperan estabilidad absoluta y decisiones previsibles, él eligió escuchar lo que sentía por dentro
en lugar de lo que el mundo opinaba por fuera. Su anuncio no fue solo una noticia llamativa. Fue una declaración de libertad emocional. Fue la prueba de que el tiempo no limita los sueños, ni cancela la posibilidad de construir algo significativo. En lugar de dejarse definir por su pasado, por sus relaciones anteriores, o por la presión pública, decidió avanzar con claridad y convicción. Tal vez esta historia no trate únicamente de una boda o de la llegada de un hijo. Tal vez trate de valentía. De la valentía de aceptar que la vida cambia, que las prioridades evolucionan, y que el amor puede aparecer en formas inesperadas, incluso cuando creemos que ya hemos vivido todo. Y ahora la pregunta es para ti. Si estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a empezar otra vez? ¿O dejarías que el miedo al juicio ajeno te detuviera? A veces el capítulo más importante no es el primero, sino aquel que decidimos escribir cuando ya conocemos el peso de cada palabra. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sorprendió, o si te inspiró de alguna manera, acompáñanos en los próximos relatos. Suscríbete al canal, comparte tu opinión en los comentarios, y sigamos descubriendo juntos historias que demuestran que la vida siempre tiene espacio para un nuevo comienzo.